Buenas tardes, jóvenes, gusto verlos. Vamos a estar trabajando ahorita, dando continuidad con la clase anterior, entonces vamos con el cuaderno de artística, por favor. Profe, en artística vamos a copiar ahorita. Bájale a eso, claro. No escucho yo bien. No puede ser. ¿Quieres andar y vaya por teléfono? Escucha, mano, ¿usted qué? Bien, vamos a definir, por favor, como tema origen y evolución de las sociedades. Me dicen si les aparece borroso o algo. Eso es en artística. Sí. Ay. Profe, fíjate que en lo que usted nos dijo que teníamos que hacer, Okay. todavía no he terminado y es todo lo que hay que copiar. Sí, hay que Todo esto copiarlo. lo que usted mandó. Sí, pero tiene tiempo para copiarlo, no se preocupe. Vaya, está bien. Letras, tengo... ¿Y cómo le dice? Quítate y que me hace el wifi vos. Origen y evolución de la sociedad. Eso más bien parece social. Sí, mismo. Correcto. Me avisan cuando esté copiado. Ahorita no, profe, esperen. Vaya, profe. Bien, cuando hablamos del hombre primitivo, estamos hablando de esa etapa en la que va evolucionando el hombre, ya como Homo sapiens, como Homo erectus, en la evolución que se hace del primate. Hay que recordar que científicamente está con evidencias de que nosotros descendemos de una rama de primates que evolucionamos. Cuando hablamos del hombre primitivo, hablamos del hombre que vive en las cavernas, de los pequeños núcleos familiares que se daban, en el que estaban padres, hijos, primos, y se movían como grupos. También hay que destacar que lo que es el hombre primitivo no tenía una casa fija, incluso no tenían el concepto de una casa, sino que eran nómadas, iban de un lugar a otro, iban cazando, iban persiguiendo animales,
se guiaban por las temporadas y decían en esta temporada, en tal zona van a haber grupos de animales. Luego en otra temporada hay grupos de animales en otro lugar, en tal temporada las aves aparecen en tales sectores, en tal temporada hay más peces en los ríos. Entonces los grupos de hombres primitivos iban de un lugar a otro, se quedaban en cuevas, en pequeños refugios, generalmente buscaban lugares donde sentirse protegido. Entonces aquí estamos hablando de el hombre de las cavernas, que utilizaban cuevas, que utilizaban cualquier falla natural que les permitiera poder hospedarse. También vamos a agregar como paralelo y como un comentario más de estudios sociales, de biología, que el hombre primitivo en algún momento descubre el fuego. Cuando el hombre descubre el fuego y cómo poder hacer fuego, entonces se da un salto en la evolución. Porque cuando el hombre descubre que puede hacer fuego, descubre que puede hacer otras actividades en la noche, descubre que puede controlar el entorno, que puede defenderse de los animales, que puede tener refugios en la noche donde se protege con antorchas, pero lo más importante, descubre que puede cocinar la comida. Cuando la comida empieza a ser cocinada, quizá por accidente alguien dejó una pata de búfalo cerca del fuego, una costilla, y el hombre primitivo descubrió que esta tenía un sabor diferente. Cuando el hombre empieza a comer la comida ya cocinada al fuego, el valor nutricional de esta aumenta, se conserva y le permite al hombre obtener más proteínas, más calorías de esta pieza de comida. Acuérdense que cuando se consume algo crudo también condiciona el margen de salud, se arruina más rápido esa comida, pero el hombre al poder cocinar, entonces empieza en una nueva variedad de lo que es la alimentación, y la alimentación está arraigada en todo esto porque la expresión del arte como tal y la evolución de las sociedades es una evolución de la inteligencia. Entonces, cuando el hombre descubre, el ser humano descubre que la comida cocinada al fuego sabe diferente, empieza a cocinarla, empieza a prepararla, y eso nos lleva al tema de que al obtener un valor nutricional más alto, más calorías, cambió el cerebro del ser humano, se hizo más inteligente, más espabilado, como diríamos nosotros. También hay que considerar que el hombre primitivo llega al desarrollo de las herramientas cuando lo vamos a encontrar en las categorías del paleolítico, neolítico, mesolítico, que son las evoluciones de las herramientas y de cómo va trabajando principalmente con la piedra. Entonces, el desarrollar herramientas, el desarrollar fuego, el mejorar su nutrición, le permite tener un comportamiento tribal que lo hace ser más inteligente. Entonces ya no se iba de frente a buscar el animal más bravo y que lo matara. Ya se movían en grupos, ya usaban estrategias, ya utilizaban herramientas, mataban el animal y luego lo cocinaban. Entonces aquí es cuando hablamos de que pasamos de un ser humano que viene y es primitivo a moverse en la parte de las tribus de forma eficiente. Cuando el ser humano se mueve en grupos tribales, también tomamos en cuenta que empieza la aplicación de las estrategias, que empieza el ser humano a buscar una identidad como grupo y a actuar en manada. Cuando hablamos de las tribus, también hay que destacar que las tribus son grupos familiares, y estos grupos familiares tienen vínculos generalmente maternos. Aquí es donde se considera el matriarcado, y lo más importante para ellos era su familia, pero dentro de su familia la mamá. Ahí es donde se habla de lo sagrado de la maternidad. Entonces hay que considerar este factor. Y cuando
empiezan a crecer a medida que empiezan a tener más hijos, a medida que empiezan a desarrollarse un poco más como conjunto, ideas, los mismos puntos de vista, y es donde empiezan a desarrollarse ya como una sociedad. Ya cuando una tribu ya empieza a organizarse en un grupo más grande, ya empezamos a hablar de las sociedades nómadas primitivas. Entonces, no sé si tienen alguna consulta al respecto. No, creo que no. Bien, ¿alguna pregunta, consulta, dudas? No. ¿Seguro? Por el momento no, profe. Ok, entonces si les digo que vamos a hacer un pequeño trabajo sobre ese tema, no van a renegar, ¿verdad? No. Ok, No. entonces estamos hablando que No. las sociedades son nómadas cuando no hay caza y cuando se da la otra evolución, gracias a la mujer, por cierto, no gracias al hombre, empiezan los primeros asentamientos. Entonces voy a borrar esto. Vamos a hacer una línea de tiempo. Ajá. Carbión. Bien, y en esta línea de tiempo vamos a dividirlo a dos etapas. Aquí lo vamos a dejar como indefinido porque no sabemos exactamente en qué momento se da el salto evolutivo que convierte al primate a Homo. Entonces, esto lo venimos enmarcando en que es una evolución. Y eso hay que copiarlo, porque eso no se ve nada. Aquí dice primate a Homo. Primate a Homo. Solo lo pone en chiquito porque es una línea de tiempo, ¿verdad? Pero sí hay que copiar la verdad, profe. Sí. Primate. Una buena evolución todavía. Tu regreso. Sí, también. ¿Dónde está? No, dijo, profe, Bien, aquí arriba vamos con lo que son las sociedades primitivas y estábamos hablando que primero fue el hombre primitivo. profe, nosotros como no lo miramos, pero no le escuché bien cómo dijo que decía. Aquí arriba o aquí. Abajo. En los dos lados, primero arriba y Bien. después abajo. Aquí dice Ajá. primate a Homo. Aquí arriba dice sociedades primitivas. Ajá. Y aquí abajo, en el primer punto que vamos a resaltar, dice HP, hombre primitivo, que era lo que estábamos hablando. Bien, del hombre primitivo vamos a pasar a lo que es tribus. Sociedades primitivas. Ajá. Luego, como tercer punto, vamos a destacar lo que son las herramientas y el fuego. ¿Cómo dice la segunda de Profe, HP? como dice en la segunda Aquí. donde está la parte de HP. HP dice hombre primitivo y aquí tribus. Ustedes en el cuaderno pueden Tribus. hacerlo un poquito más grande o ubicar diferente, pero vamos a llevar el mismo orden hacia la par. Profe, y a la par de tribus. Herramientas y fuego.
Eso me lleva a una pregunta básica. Aquí donde estamos en herramientas y fuego, los que tienen un hermanito chiquito, una hermanita chiquita, ¿cuál es la primera herramienta que utiliza un bebé? Las uñas. ¿Cerca? Bastante cerca. Las manos. Las manos. Exactamente, la mano. ¿Por qué es mi primera herramienta? Porque agarro, empujo, tiro, aruño. Entonces, la primera herramienta del ser humano es la La mano. mano. Bien, ahora, la segunda herramienta del ser humano, ¿cuál es? La segunda. Pies. Los pies. Cerca. Pies. Cerca porque... La fuerza. Cerca. La fuerza. Pregunta, si la mano me permite agarrar y tirar, Los dedos. ¿qué voy a agarrar Los y ojos. tirar? Piensen, Una acuérdense de cuando estaban chiquitos. Si Dedos. lo primero que yo desarrollo es agarrar, tirar, empujar. Entonces, ¿qué voy a agarrar, empujar y tirar? Un palo. Los palos y las piedras. Exactamente. Entonces, descubrió el ser humano cuando era allá un hombre primitivo que podía agarrar a pedradas a las culebras, a los leones. Los bañosos. Claro. Después, cuando ya no eran las pedradas, descubría que si conseguía un garrote, le podía dar un garrotazo a otro animal y que lo podía matar. Después fue desarrollando habilidades como que si agarra un palo seco y agarra un palo verde, el palo verde pega el garrotazo más fuerte. Y profesor, Después fue desarrollando el tema de las piedras. Si amarro una piedra a un palo, el garrotazo duele más. sí, Ok. lo convierte Luego, en una especie de hacha. exactamente. Luego descubrió el ser humano que según la piedra que le amarrara a ese palo, el garrotazo era diferente. Que lo que descubren todos los niños, Dolía más. sí, es cierto. Luego Daba descubre más que, material. Dolía más. sí, que cuando va a tirar piedras, según la piedra que tenga, hay piedras que vuelan más, hay piedras que vuelan menos. ¿Cómo lo descubren todos los niños? Porque cuando tienen onda, ustedes de chiquitos, descubren que las piedras que son un poquito más redonditas se tiran mejor. Entonces, Escala más al escala, tenemos ese con el palo. conocimiento, vamos descubriendo que el ser humano va evolucionando y que descubre el tipo que con palos y con piedras puede hacer un montón de cosas, y eso es lo que llamamos herramientas. Después viene el fuego paralelo, y después de que hablamos de las herramientas y que hablamos del fuego como tal, hablamos de la expresión aquí, y este lo ponemos aquí en grande. Entonces, cuando hablamos de la expresión gráfica, todavía no nos olvidamos que en toda esta época son nómadas. Y era lo que hablábamos de que no tenían casa. Bien, tenemos el concepto de nómada ya apuntado ahí, ¿verdad? Ok, ahora llega un momento, en este tiempo vamos todo esto hacia atrás a que el ser humano ¿Y el concepto vivía de nómadas? nómadas.
que no tenían casa, vivían de una cueva a otra y se quedaban donde les agarraba la noche, básicamente. Bien, continuamos con nuestra línea de tiempo y lo que cambió a todas las sociedades primitivas, este punto aquí, es algo que vamos a poner con otro color que se llama agricultura. Ah, sí. ¿Qué pasa con la agricultura? Primero que nada, la inventó la mujer, no el hombre, la desarrolló la mujer. Pucha, qué privilegio. Sí, es cierto. Todas las Qué privilegio. sociedades y toda la civilización evolucionó gracias a la mujer, porque el hombre se iba a matar tigres dientes de sable y el hombre se iba a conseguir frutas, se iba a ver qué culebra encontraba y llevaba la comida a donde estaba la mujer para alimentar a su tribu. Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer se quedaba cuidando allá en la cueva, cuidando a los menores. ¿Y qué pasa? Cuando a usted le llevan una sandía, viene usted y se come una parte y luego la otra la bota. Y se habrán fijado, los que vivimos en los pueblos, que cerca de la cocina siempre hay un lugar donde las mamás viven botando que las semillas, que las cáscaras, que la cáscara de huevo, Ajá, que las semillas del chile. es cierto. Bien, resulta que estamos creando un lugar donde hay abono, donde hay semillas. ¿Y qué pasa en esos lugares? Tarde o temprano nace una plantita. Entonces vino la mujer y dijo, ok, si yo tiro semillas aquí, nacen plantitas. Entonces, si yo tiro semillas en un lugar, nacen plantitas, yo puedo empezar a poner que quiero de esas plantitas en tal lugar. Y así es como surge la agricultura. El hombre andaba matando animales y la mujer se tomó el tiempo de empezar a sembrar semillas, de empezar a cultivar, y entonces es como la mujer es la madre de la agricultura. Cuando se desarrolla la agricultura, entonces el siguiente paso para evolucionar como las sociedades está en que aquí ya no son nómadas, porque cuando usted siembra maíz, tiene que cuidarlo. Cuando usted siembra frijoles, tiene que cuidarlo. Cuando siembra calabazas, tiene que cuidarlo. Y el estar cuidando todo eso significa que yo tengo que estar en el mismo lugar todos los días. Entonces, aquí es donde ya deja de ser nómada y pasamos a lo que es, ¿qué? ¿Cómo lo llamaríamos? Establecerse, tener una casa. ¿Qué término usarían ustedes? Ajá, sí, el que no tiene una casa es un nómada, ¿cómo le diríamos al otro? Ahorita No se nos viene. Algo. Ajá, vaya. Vaya, ¿alguna idea?
Bien, el término se define como sedentario a alguien que se establece en un solo lugar, pero sedentario también se malinterpreta a haraganes, pero no es así. Ahora, cuando hablamos de que el hombre se volvió sedentario, el ser humano se volvió sedentario, hablamos de que dijo, mujer, me gustar esta cueva. Y la mujer le dijo, hombre, yo tener semillas sembradas. Y empezaron a cuidar esa parcela y dijeron, aquí hay cerca un río, aquí yo voy a tener comida. Y buscaron lugares donde empezar a sentirse protegidos. Entonces, cuando surge la agricultura, surge el sedentarismo y ya tenemos el fuego, entonces surge algo bien básico que es la vivienda. Surge con la vivienda lo que son las parcelas. Y surgen los primeros poblados. Entonces decíamos que la mujer es la base y la creadora de todas las sociedades y civilizaciones estables. Porque vino que la primera pareja, hicieron los cultivos, tuvieron hijos, había comida, había agua, había protección, habían herramientas. Cuando ellos tienen hijos, esos hijos se quedan cerca. Hola. Profe, ¿cómo dicen lo otro rojo que puso ahí arribita? Agricultura, vivienda, parcelas, poblados. Ah, gracias. A la par de agricultura. Vivienda, parcelas y poblados. Bien, para que miren que esto todavía se mantiene ahora una eternidad de años después. ¿Se han fijado ustedes que en las aldeas más pequeñas de las montañas la gente se queda a vivir en un mismo solar? Y que ahí lo que dicen, el barrio de los García. Todos los García viven en el mismo solar y cada quien hizo su casa ahí cerca de donde los abuelos. O está el barrio de los Portillo, porque allá todos los Portillo viven pegaditos. Bueno, ahí tienen el origen. Los hijos se quedaban a vivir cerca de donde sus padres. Entonces, así es como surgen los primeros poblados, lo que ahora nosotros llamaríamos los primeros caseríos. Cuando nosotros estamos hablando de los caseríos, cuando estamos hablando de los poblados, estamos hablando ya de sociedades sedentarias. Destacar eso, ¿verdad? Cuando hablamos de las tribus y las cuevas, hablamos de nómadas. Ahora va un detalle. El ser humano en este momento entonces ya tiene comida, herramientas, fuego, expresión gráfica, solo que antes iba a pintar las cuevas y ahora el tipo vive en un lugar específico donde empieza a pintar. Un ramalazo que tenemos los seres humanos todavía de eso. ¿Se han fijado ustedes que en los pueblos la gente todavía le echa cal a las casas? Sí, sí, es cierto. Okay. ¿Se han fijado que en las aldeas todavía hay gente que le echa cal a las casas y luego le hacen dibujitos ahí con barro o con algo? Ajá, sí, todavía se mira eso. Todavía se miran esos detalles. Ahora, pregunta, ¿quiénes se encargan de hacer eso? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres. ¿Y quiénes son las encargadas de sembrar las flores en las jardineras? Las mujeres. ¿Y quiénes son las que viven haciendo las huertitas de albahaca, culantro, hierbabuena? Las mujeres. Para que vean que las mujeres son las encargadas de que vivamos en lugares bonitos y que estemos comiendo bien.
así de sencillo, la mujer es quien desarrolló la agricultura y la base de las sociedades. Eso no hay que hacernos chibola en ese tema. Entonces, cuando tenemos que ya vienen las mismas tribus, pero que aquí se establecen, entonces tenemos los primeros poblados, tenemos las primeras tribus y entonces tenemos lo que son las primeras comunidades. ¿Cómo dice ahí, profe, en la que está escribiendo? Comunidades. Y antes de esto que decía que cómo era, casas, Parcelas, viviendas y poblados. Bien, y cuando ya hay más familias viviendo en un lugar, resulta que ya cambian las necesidades. Ya hay una persona de la comunidad que hace las mejores lanzas. Hay otro que es el más rápido a la hora de perseguir animales. Hay alguien que hace abrigos, pero el vecino hace abrigos más calentitos. Y entonces empezamos al detalle de que hay personas que empiezan a desarrollar sus habilidades. No todos tenemos las mismas habilidades. Si ustedes se fijan, en las comunidades hay carpinteros, hay panaderos, hay gente que se encarga de la talabartería, zapateros. Y así es como entonces empieza una comunidad a crecer, a especializarse, a dedicarse a producir diferentes cosas. Y en esa evolución que vamos teniendo como sociedad, entonces es cuando una comunidad pasa a ser, y lo vamos a poner aquí arriba, una civilización. Civilización. Y civilización lo ponemos arriba porque una civilización ya es una sociedad que logró establecerse y que empieza a dejar de ser primitiva. Que sobrevivió. Que sobrevivieron a un macanazo de cosas. Bien, entonces, igual esto, yo ahorita le tomo una foto, se las envío al grupo. La sesión se nos cierra ahorita en unos 4 minutos, así que ¿alguna pregunta, duda, consulta? Por el momento no, profe. No, profe. No, profe. Ok, entonces si les hago un test de preguntas, ya saben cómo contestarlas, ¿no? No. Sí. Conste que necesitamos ir evaluando un montón de cosas y me encanta hacer preguntas. Bien, entonces, jóvenes, ahorita les estoy mandando al grupo la fotografía de este trabajo por si a alguien no le salió claro, si tiene una duda o si la quiere hacer diferente. Está bueno, profe, porque yo me quedo bien chambón. Puede volver a hacerla, no se yo- preocupe. Por el momento todo bien. Todo bien, profe. Bien, entonces les vuelvo a mandar el enlace en 2-3 minutos para que se grabe la clase ahorita y acuérdense que esto ya está disponible en YouTube para la noche, ¿verdad? Bueno, les mando el enlace en 2 minutos. Profe, pero la clase Hola. pasada no sale ahí en las Fíjese que trabajos, sí. eso estoy peleando, que no me cargó el audio porque como no había video, solo quedó en audio, pero vamos a ponernos al tanto hoy, ¿le parece? Ok. Bien. Sí, porque la clase pasada no pude entrar yo, por eso le Ok. pregunto. Igual Bien. yo, profe. Les mando el enlace en 2 minutos, vayan a tomar un traguito de café. Bueno.